Un alguacil abusivo degradó a un guerrero Kiowa frente a todo el territorio. Lo que no sabía era que aquel hombre era el más importante de la región y que el futuro de su propia familia dependería de él. Hola, mi querido amigo, soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el territorio de Arizona, donde el viento arrastraba polvo rojo como sangre seca, existía un lugar llamado Piedra Quebrada. No era ciudad ni pueblo, solo un conjunto de construcciones de adobe que se aferraban a la tierra como cicatrices. El año era 1000 y el territorio todavía no sabía si sería civilizado o simplemente abandonado. Tobías Mercado caminaba por la calle única con pasos que levantaban tierra. La insignia de alguacil brillaba en su pecho como promesa o amenaza, dependiendo de quién la mirara. Llevaba 38 años, pero parecía de 50. La frontera envejecía rápido a quienes intentaban controlarla. No era un hombre malo por naturaleza. Había sido soldado, había visto batallas, había enterrado compañeros. Pero la guerra le había enseñado que la fuerza resuelve lo que las palabras no pueden. Y en Piedra Quebrada, donde el agua era más valiosa que el oro y las disputas terminaban en sangre, esa lección parecía verdad absoluta. Su hija Lucinda tenía 16 años y era lo único que lo mantenía humano. Después de que su esposa muriera de tifus 3 años atrás, Lucinda se había convertido en su razón para levantarse cada mañana. Era una muchacha de cabello castaño y ojos que todavía creían en la bondad, algo raro en Piedra Quebrada. Padre le había dicho esa mañana mientras preparaba café aguado. ¿Por qué siempre llevas el rifle a todos lados? La gente tiene miedo. Que tengan miedo, había respondido Tobías. El miedo mantiene el orden. Pero Lucinda había movido la cabeza con tristeza que Tobías fingió no ver. La mañana llegó con calor brutal. El sol golpeaba las paredes de adobe como puño cerrado. Tobías estaba frente al almacén de Urbano Salazar, un comerciante que había llegado 2 años atrás con dinero cuyo origen nadie preguntaba. Salazar era de esos hombres que sonríen mucho y piensan poco en los demás. Vendía harina cortada con yeso. Vendía agua turbia como si fuera limpia. Vendía esperanza falsa a precio de oro verdadero. Alguacil saludó Salazar limpiándose las manos grasosas en el delantal. Hermoso día para mantener la ley, ¿no cree? Tobías asintió sin palabras. No le gustaba Salazar, pero el comerciante pagaba impuestos que mantenían funcionando Piedra Quebrada. En la frontera la moral se negocia como mercancía. Fue entonces cuando apareció un jinete solitario al final de la calle montado en un caballo palomino que brillaba como moneda bajo el sol. El hombre vestía con sencillez, camisa de algodón, pantalones de cuero gastado, pero había algo en su postura que hablaba de autoridad natural. Era Kiowa. Tobías lo supo por los mocasines bordados, por las plumas discretas trenzadas en el cabello negro que le llegaba a los hombros, por la forma en que montaba como si el caballo fuera extensión de su propio cuerpo. El Kiowa desmontó con movimientos que no desperdiciaban energía. Llevaba una bolsa de cuero al hombro y algo envuelto en manta bajo el brazo. Se dirigió hacia el almacén sin prisa, sin mirar a nadie directamente, pero Tobías notó que sus ojos registraban todo, cada persona, cada sombra, cada salida posible. ¿Era rastreador o había sido guerrero? Tal vez ambos. Entró al almacén y la puerta se cerró tras él. Tobías esperó contando mentalmente. En Piedra Quebrada los Kiowas no eran bienvenidos. Había habido problemas años atrás, ganado perdido, un granero quemado, acusaciones mutuas que nadie podía probar. Pasaron 15 minutos, luego 20.
Cuando el Kiowa salió, sus manos estaban vacías. Tobías lo observó montar su caballo con la misma economía de movimiento. Estaba a punto de partir cuando Salazar salió del almacén corriendo, el rostro rojo como carne cruda. Algo así el mercado. Tobías caminó hacia él con desgano. ¿Qué pasa ahora? Ese salvaje. Salazar señalaba al Kiowa con dedo tembloroso. Me robó. Tenía 3 cuchillos nuevos detrás del mostrador. Ahora solo hay 2. Tobías miró al Kiowa, que había detenido su caballo y observaba la escena sin expresión. Algo en esa calma molestó a Tobías más que cualquier protesta hubiera molestado. ¿Estás seguro?, preguntó Tobías. Completamente. Ese indio entró, me distrajo con preguntas sobre tabaco y cuando volteé, el cuchillo había desaparecido. Tobías sintió los ojos del territorio sobre él. Gente había salido de sus casas. Ventanas se abrían. Hasta los perros habían dejado de ladrar como si supieran que algo importante estaba por ocurrir. «Deténgase», ordenó Tobías, su voz cortando el aire caliente. El Kiowa no movió un músculo. Esperó, montado en su caballo, con la paciencia de quien ha visto demasiado para sorprenderse por nada. Tobías se acercó, rifle en mano. «Baje del caballo». El Kiowa obedeció. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si quisiera demostrar que no representaba amenaza. Cuando sus pies tocaron tierra, Tobías pudo ver que era más alto de lo que parecía montado, casi 6 pies con hombros anchos y manos que hablaban de trabajo duro. «Dicen que robó un cuchillo», dijo Tobías en español. Sabía que muchos Kiowas entendían el idioma, aunque pocos lo hablaban bien. El Kiowa lo miró con ojos que no mostraban miedo ni culpa, solo una especie de tristeza antigua, como si ya hubiera vivido esta escena 1000 veces en 1000 lugares diferentes. «No robar», respondió en español quebrado. «Traer pieles. Pedir intercambio». Él señaló a Salazar sin voltear. «Decir no. Yo ir». «Mentira», escupió Salazar desde la entrada del almacén. «Nunca me mostró pieles. Solo hizo preguntas extrañas y robó mientras yo no miraba». Tobías estudió al Kiowa. No llevaba nada visible donde pudiera esconder un cuchillo. «Abra la bolsa». El Kiowa obedeció sin protestar, desató la bolsa de cuero y la vació en el suelo. Cayeron raíces medicinales, un poco de cecina envuelta en tela, una piedra de afilar. «Nada más. Revíselo», gritó alguien de la multitud que se había formado. «Debe tenerlo escondido en la ropa». Tobías sintió algo retorcerse en su estómago. Sabía que no encontraría nada. Lo supo desde el momento en que vio la calma del Kiowa. Un ladrón no tendría esa paz, pero también sabía que Piedra Quebrada esperaba un espectáculo. Esperaban ver al alguacil poniendo al indio en su lugar. Esperaban recordar quién mandaba en este pedazo olvidado de desierto. «Quítese la camisa», ordenó. El Kiowa lo miró largo rato antes de obedecer. En ese momento Tobías vio algo en esos ojos oscuros que lo perturbó profundamente. No era miedo, no era odio, era comprensión, como si el Kiowa supiera exactamente por qué Tobías hacía esto. Como si entendiera que Tobías era prisionero tanto como él. El Kiowa se quitó la camisa. Su torso quedó expuesto, piel bronceada marcada por cicatrices viejas que contaban historias de supervivencia. Tobías lo revisó sin encontrar nada. Revisó los pantalones, los mocasines, hasta la banda que sostenía su cabello. Nada. «Arrodíllese», dijeron las palabras antes de que Tobías pudiera detenerlas. Era innecesario. Era cruel, pero era lo que Piedra Quebrada quería ver. El Kiowa no se movió de inmediato.
Durante un momento que pareció eterno, sus ojos se encontraron con los de Tobías, y en ese silencio sin palabras pasó algo que Tobías nunca olvidaría. El Kiwa asintió levemente, como si dijera entiendo, haz lo que debes hacer. Luego se arrodilló. El polvo se levantó alrededor de sus rodillas. El sol golpeaba su espalda desnuda. La multitud observaba en silencio, algunos satisfechos, otros incómodos, todos cómplices. Tobías sintió el peso de su rifle como si fuera de plomo. Quiso decir algo, explicar que esto era necesario para mantener el orden, que no tenía otra opción. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. Puede irse, dijo finalmente, su voz sonando hueca incluso para él. El Kiwa se levantó con la misma dignidad con la que se había arrodillado. Se puso la camisa, recogió sus pertenencias, montó su caballo. Antes de partir, miró a Tobías una última vez. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Luego se fue, y el polvo rojo se alzó tras él como cortina cerrando un acto que nadie aplaudió. La multitud comenzó a dispersarse. Salazar regresó a su almacén. La vida en Piedra Quebrada continuó como si nada hubiera pasado. Pero Tobías se quedó parado en medio de la calle sintiendo algo que no había sentido en años. Vergüenza. Esa noche, mientras cenaba en silencio con Lucinda, su hija lo observó con ojos que veían demasiado. Lo vi, padre, dijo suavemente. Vi lo que le hiciste a ese hombre. Hacía mi trabajo. No, hacías lo que la gente quería que hicieras. No es lo mismo. Tobías dejó su tenedor. No entiendes cómo funciona este territorio. Entiendo que humillaste a un hombre inocente para que otros se sintieran seguros. ¿Eso te hace sentir seguro a ti? No respondió. No podía. Lucinda se levantó de la mesa. Mamá siempre decía que un hombre se mide por cómo trata a quienes no pueden defenderse. Creo que ella estaría decepcionada hoy. Las palabras fueron como puñaladas. Esa noche Tobías no durmió. Se quedó sentado en su porche, mirando las estrellas que brillaban indiferentes sobre Piedra Quebrada, preguntándose cuándo había cambiado mantener la ley por mantener el miedo. La respuesta llegó 3 días después. Lucinda no regresó a casa al atardecer. Siempre regresaba antes del anochecer. Era regla inquebrantable desde la muerte de su madre. Pero el sol se puso y la puerta permanece cerrada. Tobías comenzó a buscarla. Preguntó en el almacén, en la pequeña escuela, con las vecinas que lavaban ropa en el arroyo. Nadie la había visto desde el mediodía. El pánico se instaló como veneno en sus venas. Organizó una partida de búsqueda. 10 hombres con antorchas rastrearon cada rincón de Piedra Quebrada. Nada. Fue al amanecer cuando encontraron su pañuelo, el pañuelo azul que su madre le había regalado, cerca del cañón al este del territorio. El mismo cañón donde los Kiowas solían acampar antes de que los expulsaran. Los salvajes la tienen, declaró Salazar con certeza que no admitía dudas. Se la llevaron por venganza. Tobías sintió que el mundo se inclinaba. Si los Kiowas habían tomado a Lucinda, si le habían hecho daño, voy por ella, dijo cargando su rifle. Vamos todos, declaró Salazar. Es hora de resolver este problema de una vez. Pero cuando Tobías estaba a punto de montar, llegó un niño corriendo. Era hijo del herrero, no tendría más de 8 años. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Alguacil, jadeaba. El indio está aquí, el que arrodilló. Está en la plaza. Y trae algo.
Tobías corrió hacia la plaza con el corazón golpeando contra las costillas, y allí, en medio de piedra quebrada, bajo el sol de la mañana, estaba el Kiowa, y entre sus brazos envuelta en una manta limpia estaba Lucinda. Tobías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Corrió hacia el Kiowa con el rifle levantado, pero algo en la escena lo detuvo. Lucinda estaba viva. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pálido, pero su pecho subía y bajaba con respiración regular. El Kiowa la sostenía con cuidado, como quien carga algo sagrado. No había amenaza en su postura, no había desafío, solo una calma profunda que contrastaba violentamente con el caos que Tobías sentía por dentro. ¿Qué le hiciste? La voz de Tobías salió como rugido. ¿Qué le hiciste a mi hija? El Kiowa no retrocedió. Habló en su español quebrado, pero esta vez con urgencia que atravesaba la barrera del idioma. Yo no hacer nada. Yo encontrar. Ella caer en cañón. Pierna rota. Fiebre alta. Yo traer aquí. Tobías arrancó a Lucinda de los brazos del Kiowa y la depositó en el suelo con más brusquedad de la que pretendía. La examinó rápidamente. La pierna izquierda estaba entablillada con ramas y vendada con tiras de tela limpia. Tenía fiebre. Sí, pero alguien había puesto compresas húmedas en su frente. Alguien la había cuidado. Padre Lucinda abrió los ojos con dificultad. No le hagas daño, él me salvó. Cállate, mija, no sabes lo que dices. La fiebre te confunde. No estoy confundida. Lucinda intentó sentarse, pero el dolor la hizo gemir. Estaba recogiendo hierbas en el cañón cuando la tierra cedió. Caí. No podía mover la pierna. Grité hasta que no me quedó voz. Él me encontró, me entablilló la pierna, me dio agua, me cargó durante horas hasta traerme aquí. La multitud se había reunido. Salazar estaba al frente, con expresión que mezclaba decepción y sospecha. ¿Y por qué tardó tanto?, preguntó el comerciante. ¿Por qué no la trajo inmediatamente? El Kiowa respondió sin apartar la mirada de Tobías. Cañón lejos, 3 horas caminar. Ella pesada cuando inconsciente. Yo parar muchas veces, cambiar vendas, dar agua, bajar fiebre. Conveniente, escupió Salazar. O tal vez la lastimó él y ahora finge rescatar. Tobías miró la pierna de Lucinda. La entablillada era profesional, hecha por alguien que sabía de huesos rotos. Las vendas estaban limpias, apretadas lo suficiente para inmovilizar, pero no tanto como para cortar circulación. ¿Quién te enseñó a hacer esto?, preguntó Tobías. Madre, ella curandera de tribu. Enseñar yo curar antes que matar. Algo en esas palabras golpeó a Tobías. Curar antes que matar. Lleven a mi hija al médico, ordenó. 2 mujeres se adelantaron y cargaron a Lucinda con cuidado. Ella intentó protestar, intentó decir algo más sobre el Kiowa, pero la movieron antes de que pudiera terminar. Cuando se fueron, Tobías se volvió hacia el Kiowa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ayudar? Sí, después de lo que te hice, después de humillarte frente a todo, pudiste haberla dejado morir. Pudiste haber vengado tu orgullo. El Kiowa lo miró con esos ojos que parecían contener siglos. Orgullo no vale vida de niña inocente. Du hacer mal cosa a mí. Eso no significa yo hacer mal cosa a ella. La lógica era tan simple, tan devastadoramente correcta, que Tobías sintió vergüenza ardiendo en su pecho. No entiendo, admitió finalmente. Du entender, respondió el Kiowa. Solo no querer admitir. Salazar interrumpió, su voz cargada de veneno. Alguacil,
Esto es trampa. Él lastimó a su hija y ahora finge heroísmo para ganarse su confianza. No, la voz vino de atrás. Era una mujer vieja llamada Dolores, que había vivido en Piedra Quebrada desde antes de que tuviera nombre. Yo lo vi hace 3 días. Lo vi recogiendo hierbas medicinales cerca del arroyo, hierbas que solo se usan para bajar fiebre y limpiar heridas. ¿Y por qué no lo mencionaste antes?, exigió Salazar. Porque nadie preguntó. Y porque en este territorio decir que viste a un indio haciendo algo normal te hace sospechar de traición. La anciana escupió en el suelo. He vivido 70 años. He visto hombres buenos hacer cosas malas y hombres malos hacer cosas buenas. Este señaló al Kiowa. No tiene cara de mentiroso. Tobías observó al Kiowa. 3 días. Había estado recolectando hierbas 3 días antes de que Lucinda desapareciera. No podía haberlo planeado. No podía haber sabido. ¿Cómo te llamas?, preguntó Tobías. El Kiowa dudó, como si el nombre fuera algo demasiado íntimo para compartir con quien lo había humillado. Finalmente respondió. Takoda, en mi lengua significa amigo de todos. Amigo de todos, repitió Tobías sintiendo el peso irónico del nombre. ¿Y qué hace un amigo de todos tan lejos de su tribu? Tribu dispersa. Soldados atacar hace 2 inviernos. Yo sobrevivir. Ahora buscar lugar donde vivir sin pelear. ¿Y creíste que Piedra Quebrada era ese lugar? No creer nada. Solo pasar. Necesitar cosas. Intentar comerciar. Tú saber resto de historia. Tobías bajó su rifle lentamente. El cuchillo que Salazar dice que robaste. ¿Lo tomaste? No. Puedes probarlo. Takoda metió la mano en su bolsa y sacó algo envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado, revelando 3 cuchillos nuevos, exactamente el tipo que Salazar vendía en su almacén. Comprar estos hace 3 meses, de comerciante en Santa Fe. Puedo mostrar recibos si necesario. La multitud murmuró. Salazar palideció visiblemente. Entonces, ¿por qué no lo mostraste cuando te acusé?, preguntó Tobías. Porque tú no preguntar. Tú solo ordenar. Y hombre orgulloso no se defiende cuando nadie quiere escuchar. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Tobías sintió cada una de ellas. Salazar, dijo sin voltear, ven aquí. El comerciante se acercó con pasos cautelosos. Alguacil, yo solo dije lo que vi. Mentiste. No. ¿Tienes inventario de tu tienda?, interrumpió Tobías. ¿Puedes probar que realmente te faltaba un cuchillo? Salazar abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo tendría que revisar. Revisa, ahora. Salazar casi corrió hacia su almacén. La multitud esperó en silencio incómodo. 10 minutos después el comerciante regresó con rostro que ya admitía derrota. Encontré el tercer cuchillo. Estaba debajo del mostrador. ¿Dónde debía estar? Yo me confundí. «Te confundiste», repitió Tobías con voz peligrosamente tranquila. «¿O mentiste porque querías ver a un indio humillado?» Salazar no respondió. No tenía que hacerlo. Su silencio era confesión suficiente. Tobías se volvió hacia Takoda. «Te debo una disculpa que las palabras no pueden pagar. Palabras no necesarias. Acciones dicen más». «¿Qué acciones quieres?». Takoda miró alrededor de Piedra Quebrada. Las caras que lo observaban con mezcla de vergüenza, curiosidad y miedo persistente. Querer solo vivir en paz, comerciar honesto, no molestar nadie. ¿Es posible aquí? Tobías sintió el peso de la decisión.
Sabía que algunos en Piedra Quebrada nunca aceptarían a un Kiowa entre ellos. Sabía que habría quejas, murmuraciones, tal vez incluso intentos de expulsarlo. Pero también sabía que debía a este hombre algo más que disculpas. «Es posible», dijo finalmente. «Te doy mi palabra. Palabra de hombre que me puso de rodillas», señaló Takoda sin crueldad, solo como hecho. «¿Vale algo?» La pregunta dolió más que cualquier insulto hubiera dolido. «Te daré mi palabra frente a todos», dijo Tobías. Subió una caja de madera que servía de improvisado estrado. Habló con voz que todos pudieran oír. «Hoy cometí injusticia. Humillé a un hombre inocente porque era más fácil que defender la verdad. Y ese mismo hombre, en lugar de vengarse, salvó a mi hija. Me mostró que honor no depende de raza o idioma, sino de carácter». Hizo pausa, mirando cada rostro en la multitud. «Takoda tiene mi protección. Quien lo moleste, me molesta. Quien comercie con él honestamente tendrá mi respeto. Y quien intente hacerle daño, enfrentará la ley completa de este territorio». El silencio que siguió fue absoluto. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Luego, para sorpresa de Tobías, la anciana Dolores comenzó a aplaudir. Era aplauso lento, deliberado, pero real. Otros se unieron, no todos, pero suficientes para que Takoda supiera que no estaba completamente solo. Los días que siguieron fueron reveladores. Tobías visitó a Lucinda en su recuperación. El médico confirmó que quien había entablillado su pierna había hecho trabajo excepcional. Sin esa atención inmediata, la infección hubiera sido inevitable. «Padre», dijo Lucinda una tarde mientras él cambiaba sus vendas, «¿por qué lo trataste así?» «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De no ser lo suficientemente fuerte para proteger este territorio, de que si no mostraba fuerza todo se desmoronaría». «¿Y ahora?» Tobías miró por la ventana. Afuera, Takoda ayudaba al herrero a reparar una rueda. Trabajaba con precisión tranquila, sin buscar agradecimiento. «Ahora sé que la verdadera fuerza no es hacer que otros te teman, es hacer lo correcto cuando lo correcto es difícil». Lucinda sonrió. «Mamá te hubiera perdonado hoy». Esas palabras fueron el mejor bálsamo que Tobías había recibido en años. Mientras tanto, Takoda se integraba lentamente en Piedra Quebrada. No era proceso fácil. Algunos todavía cruzaban la calle cuando lo veían. Otros murmuraban que traería problemas. Pero otros, los que tenían ojos para ver más allá de lo superficial, notaron cosas. Notaron que Takoda ayudaba a la anciana Dolores a cargar agua sin que se lo pidieran. Notaron que compartía su casa con familias que tenían poco. Notaron que cuando el hijo del herrero se enfermó con fiebre, Takoda preparó medicina que lo salvó. Y notaron que nunca mencionaba la humillación que había sufrido, como si ya la hubiera perdonado y olvidado. Un mes después del rescate de Lucinda, Tobías hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Revisando viejos registros en su oficina, papeles que nadie había tocado en años, encontró algo que lo dejó helado. Eran contratos de venta de tierra firmados por Salazar. Tierras del arroyo, las mismas tierras que los Kiowas habían usado por generaciones. Salazar había estado comprándolas a precios ridículos, usando técnicas legales que bordeaban el fraude. Pero había más. Correspondencia con oficiales del territorio. Planes para expandir Piedra Quebrada construyendo sobre esas tierras.
y una nota en particular que mencionaba que el problema indígena debe resolverse antes de que lleguen los inversionistas. Tobías entendió entonces, la acusación falsa contra Takoda no había sido accidente o confusión. Había sido cálculo. Salazar necesitaba crear tensión entre colonos y kiowas para justificar la expulsión completa de los nativos. Y Tobías había sido su herramienta. Confrontó a Salazar esa misma tarde en el almacén. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Salazar intentó fingir ignorancia. No sé de qué habla. Alguacil. Tobías arrojó los documentos sobre el mostrador. Estás robando tierras. Estás usando mentiras para expulsar a la gente que tiene derecho legítimo a estar aquí. Y me usaste a mí para hacerlo. Salazar dejó caer la máscara. Su rostro se endureció. Esto es frontera, mercado. La frontera no pertenece a quien llega primero, sino a quien sabe aprovecharla. Esos salvajes no hacen nada útil con la tierra. Yo la convertiré en algo productivo. Productivo para ti. Productivo para todos. Traerá dinero, comercio, civilización. Civilización, repitió Tobías con amargura. ¿Eso es lo que llamas a robar y mentir? Llámalo como quieras. Pero si no hubieras sido tan blando últimamente, ya habríamos resuelto este problema. Tobías sintió algo quebrarse dentro de él. No era furia, era claridad. Estás arrestado. Salazar rió. ¿Con qué cargo? ¿Hacer negocios? ¿Tener ambición? ¿Fraude, conspiración y falso testimonio para empezar? No llegarás a ningún lado. Tengo conexiones. Tengo dinero. Tú solo tienes una insignia que te dieron porque nadie más quería el trabajo. Tobías sacó su revólver y lo colocó sobre el mostrador entre ellos. No lo apuntó, solo lo dejó allí como declaración. Tal vez, pero hoy voy a hacer mi trabajo correctamente. Por primera vez en mucho tiempo. La noticia del arresto se esparció como fuego en pradera seca. Algunos apoyaron a Tobías. Otros, los que tenían negocios con Salazar, lo acusaron de traición. Está destruyendo nuestro futuro por un salvaje, decía. Pero otros, los que habían visto a Takoda ayudar sin pedir nada a cambio, entendieron que esto era sobre algo más grande que un solo hombre. Era sobre qué tipo de territorio querían ser. El juicio fue breve. Los documentos hablaban por sí mismos. Salazar fue declarado culpable y enviado a prisión territorial. Sus propiedades, incluyendo las tierras fraudulentamente adquiridas, fueron devueltas a sus dueños legítimos. Takoda recibió la noticia en silencio. No celebró, simplemente asintió, como si justicia fuera algo que siempre había esperado pero nunca había exigido. Gracias, le dijo a Tobías, no me agradezcas, solo corregí error que no debí cometer. Error corregido es sabiduría ganada. 2 meses después, algo extraordinario ocurrió. 3 familias kiowas llegaron a Piedra Quebrada. Venían buscando a Takoda. Habían oído que había encontrado lugar donde podían vivir en paz. La tensión inicial fue inmediata. Algunos residentes exigieron que las familias se fueran. Otros estaban dispuestos a darles oportunidad. Tobías organizó reunión en la plaza. Estas personas no vienen a atacar, dijo. Vienen a vivir, a trabajar, a criar a sus hijos como todos criamos a los nuestros. ¿Y si traen problemas?, preguntó alguien. Entonces los manejaremos como manejamos cualquier problema, con ley, no con miedo. Takoda habló entonces. Su español había mejorado en los meses viviendo entre ellos. Mi gente no querer pelear, solo querer tierra para plantar, agua para beber, paz para dormir. Podemos compartir, podemos ayudar, podemos ser vecinos buenos.
La anciana Dolores se levantó. Yo digo que se queden. He vivido suficiente para saber que la tierra tiene espacio para todos y dejamos el odio a un lado. Hubo votación. No fue unánime, pero fue suficiente. Las familias Kiowa se quedaron, construyeron sus casas en las tierras del arroyo que ahora legalmente les pertenecían. Plantaron maíz, cazaron solo lo necesario, comerciaron honestamente. Y lentamente, muy lentamente, Piedra Quebrada comenzó a transformarse. Los niños Kiowas jugaban con niños mexicanos. Las mujeres Kiowas enseñaban técnicas de tejido a cambio de aprender a hornear pan. Los hombres Kiowas ayudaban en construcciones a cambio de herramientas. No era utopía. Había fricciones, malentendidos, momentos difíciles. Pero había algo más importante. Había intento. Un año después de aquel día en la plaza, Tobías estaba sentado en su porche observando el atardecer. Lucinda, completamente recuperada, jugaba con niños del territorio, algunos mexicanos, algunos kiowas, todos riendo en ese idioma universal de la infancia. Takoda se acercó llevando algo envuelto en tela. «Para ti», dijo. Tobías desenvolvió el paquete. Era un cuchillo bellamente tallado con mango de asta de venado. En la hoja estaba grabado un símbolo, un círculo con dos manos estrechándose. ¿Qué significa? En mi lengua se llama Okisido Wasichu. Significa paz después de guerra, no guerra con armas. Guerra con miedo, con odio, con ignorancia. Tobías sintió presión en pecho. No merezco esto, nadie merece regalos. Por eso se llaman regalos. Los dos hombres se quedaron en silencio, observando cómo el sol pintaba el desierto en tonos de oro y púrpura. ¿Alguna vez me perdonarás?, preguntó Tobías finalmente, por lo que te hice ese día. Takoda lo miró con esos ojos que habían visto tanto y juzgado tan poco. Ya perdoné el día que salvé tu hija, porque entendí entonces que tú no hombre malo, solo hombre asustado. Y hombres asustados hacen cosas que hombres valientes nunca harían. Y ahora tú no asustado, ahora tú valiente. Es mejor. Esa noche Tobías quitó la insignia de alguacil de su pecho y la observó bajo la luz de la lámpara. Había llevado ese metal durante años, creyendo que lo hacía fuerte. Ahora entendía que la verdadera autoridad no venía de insignias venía de hacer lo correcto cuando lo correcto costaba algo. La guardó en un cajón. Al día siguiente hubo elecciones. El territorio votó por nuevo alguacil, y para sorpresa de nadie que realmente entendía lo que había pasado, votaron por Tobías. Pero esta vez, cuando se puso la insignia de nuevo, pesaba diferente. Pesaba como responsabilidad, no como poder, y esa diferencia, más que cualquier otra cosa, fue lo que cambió Piedra Quebrada para siempre. Años después, viajeros que pasaban por el territorio comentaban sobre el lugar extraño donde mexicanos y kiowas vivían lado a lado, donde el alguacil hablaba dos idiomas, donde los niños crecían sin saber que sus abuelos habían sido enemigos, y cuando preguntaban cómo había sucedido, la anciana Dolores, que vivió hasta los 93 años, siempre contaba la misma historia. La historia de un hombre que humilló a otro por miedo, y de cómo ese otro hombre, en lugar de vengarse, salvó una vida, y de cómo esa única acción de misericordia cambió un territorio entero. «¿Ves?», decía la anciana a cualquiera que escuchara. «La verdadera fuerza no está en hacer que otros te teman. Está en mostrar bondad cuando el mundo te da excusa para ser cruel». Y en Piedra Quebrada, Arizona, Dios Soy 269,
Esa lección fue aprendida con sangre, lágrimas y finalmente con esperanza. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer.